Bueno, vamos a retomar este ejercicio entonces para ver de qué otra forma se puede resolver. Voy a dejar, no, mejor voy a copiar esto mismo, abajo. Segunda manera de resolverlo. Me dicen que las componentes del segmento AB son 4 menos 8 y 2. ¿Sale? Yo sé que AB va a ser igual a B menos A. La resta de los vectores de posición de los puntos que me piden a mí obtener. Y esto entonces pudiera colocarlo yo como la componente en X de B, la componente en Y de B y la componente en Z de B. Son tres incógnitas. Y a esto le voy a restar las componentes en X del punto A, en Y del punto A y en Z del punto A. Así que esto sería Bx menos Ax, coma, By menos Ay, coma, y Bz menos Az. De aquí puedo sacar ecuaciones, porque por igualdad de vectores yo sé que esto vale 4 menos 8, 2 y sé que vale estas componentes que acabamos de calcular. Yo puedo establecer que Bx menos Ax es igual con 4, que By menos Ay es igual a menos 8 y que la resta de las componentes en Z es igual a 2. Y pues esto lo voy a llamar como ecuaciones 1, 2 y 3. Ahora, si se dan cuenta, tengo dos incógnitas por cada una de las ecuaciones. Así que esto por sí mismo o solitas no me sirven, porque tengo más incógnitas en una ecuación que la misma ecuación, así que esto me da una infinidad de soluciones. Si yo tengo que la resta de dos números me dan 4, pues puede ser 10 menos 6, puede ser 4 menos 0, o puede ser cualquier par de números que ustedes quieran cuya diferencia sea 4, así que necesito todavía otras ecuaciones. Me dicen además que el punto medio del segmento dirigido a B es el punto C. Y habíamos visto ya hacia el final de la sesión anterior, también en la comprobación del ejercicio, que el punto medio lo podemos obtener como el promedio aritmético de las componentes. Así que yo puedo decir que AX más BX, las componentes en X divididas entre 2, su promedio aritmético va a ser igual a la componente en X de C, que es 2. De tal forma que yo pueda obtener entonces, despejando de estas dos incógnitas, el 2 que divide, que pasa multiplicando hacia el lado derecho, pues que yo puedo obtener ya que la suma de las componentes en X es igual con 4. Y a esto la voy a llamar ecuación 4. Además de ello, el mismo promedio aritmético, pero para las componentes en Y, va a ser igual a la componente en Y del punto medio, que es el punto C, que es menos 3. De tal forma que yo puedo escribir que la suma de AY más BY es igual a menos 6. Y finalmente, el promedio aritmético en Z va a ser igual a la componente en Z del punto, que es igual a 5. Y yo puedo escribir que AZ más BZ es igual con 10. Y esta es mi ecuación número 6. Y entonces yo puedo observar que aquí tengo únicamente componentes AX y BX.
Así que yo puedo formar un sistema con las ecuaciones 1 y 4 de estas dos ecuaciones. Entonces yo puedo, lo voy a escribir en azul, hacer lo siguiente. La ecuación 1, voy a cambiar el orden nada más de ax y bx para que pues, ya pueda sumarlas de manera directa. Menos ax más bx es lo mismo que tengo aquí, ¿verdad? Nada más estoy aplicando propiedad conmutativa, estoy cambiando el orden de los sumandos y no cambio el resultado de la suma. Menos ax más bx es igual con 4, esa es la ecuación 1. Ahora la ecuación número 4, pues ya la tengo ordenada primero los términos en A, después los términos en B, o el término, y es igual a 4 también. ¿Sale? AX más BX es igual con 4. Realizo entonces la suma. Se cancelan los términos en AX y me queda que 2 veces BX es igual con 8, de donde BX es igual con 4. Ahora, si sustituyo este valor de Bx en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea 1 o 4, pues encuentro el valor de Ax. ¿Cuánto vale Ax? 0. Perfecto. Gracias. Gracias, Santiago. Y con esto ya tengo los dos primeros valores, la componente en X, tanto del punto A como del punto B. Hacemos lo mismo para las ecuaciones 2 y 5 que involucran a los términos en Y. Y los términos en Y. Aquí está. Y aquí está, 2 y 5. Entonces voy a escribir que menos AY más BY es igual a menos 8. La ecuación número 2. Y al mismo tiempo la ecuación número 5 que me dice que la suma de las componentes en Y de los puntos A y B es igual a menos 6. Esto yo lo puedo sumar. De nueva cuenta se cancelan las componentes en A y me quedan las componentes en B. 2 veces el valor de BY va a ser igual a menos 14. ¿De dónde? BY va a ser igual a menos 7. Esto sustituido en cualquiera de las dos ecuaciones, díganme cuánto les da el valor de Y. Menos uno o más. Sí, es Te menos uno. estoy escuchando muy quedito, Denis. Ah, menos uno. ¿Segura? Más 1. Es más uno, sí, es más Sí, uno. más 1. Eso sí es correcto. De donde hay Y es igual a 1. Sustituido este valor aquí, por ejemplo, yo sé que despejado hacia el lado de la derecha pasa sumando y me da 7 menos 6, que es 1. Y finalmente, de 3 y 6, vamos a señalar. Aquí está 3, aquí está 6. Escribo la ecuación 3, que sería menos AZ más BZ igual a 2. Y AZ más BZ igual a 10. Vuelvo a sumar. Se cancelan las componentes en A. Me queda que 2 veces BZ es igual a 12, de donde BZ es igual a 6. Esto sustituido en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿cuánto les da? 4. 4. 4. Así es. AZ es igual con 4. Ahora, ya puedo concluir yo que por lo tanto el punto A pues va a ser de componentes, como yo lo había establecido desde el inicio, a X, a Y y a Z. Pues entonces los valores numéricos que tenga. A X, 0. Aquí está. A Y y a Z. Voy a escribir 0, 1, 4 entonces. ¿Sale? 1, 4. Y el punto B de componentes BX, BY y BZ. Que sería 4 menos 7, 6. ¿Dudas? No, Voy a miss. subir nada más esto un poquito para observar lo que vale A, lo que vale B
y que verifiquemos que es exactamente lo mismo a través de una solución distinta. Bueno, así que esto está abierto a cualquier tipo de solución algebraicamente válida. Yo no me cierro, se vale cualquiera. Y bueno, pues ustedes elijan la que más les convenga y ustedes plantéenlo de la manera correcta que más se les haga sencilla. Las ecuaciones negras son del punto medio, Fabián. Yo sé que el punto medio, si tú quieres sacar el punto medio, por ejemplo, entre los puntos, esto ya es otra cosa, ¿eh? Si A es 2, 3, 5 y el punto B sería 10, 7 menos 1, el punto medio es el promedio aritmético de las componentes. Entonces, si C es punto medio, entonces C, cuyas componentes van a ser, ahorita las voy a poner así, X, Y, Z, para no poner tantos subíndices, yo sé que X va a ser al promedio aritmético de las X. Sería 2 más 10 las componentes en X, divididas entre 2. Y lo mismo va a ser para Y y para Z. Esto va a ser 12 entre 2, 6. Y va a ser igual a 3 más 7 sobre 2. Y esto me da 5. Y el valor de Z va a ser igual a 5 menos 1 sobre 2. Y esto va a ser 2. Por lo tanto, el punto C va a ser 6,5,2. Ahora, lo que teníamos eran incógnitas para A y para B. Por eso queda planteado en función de X, A, Y, A, Z, Bx, By, B y Z. Y exactamente lo mismo. Hago el promedio aritmético de las X. AX más BX sobre 2. Aquí está. Y eso es igual a la componente en X de C. Es igual a 2. Y así sucesivamente para Y y para Z. ¿Sale? De ahí salieron las ecuaciones negras. Ok, gracias, Fabián. ¿Más dudas? ¿Por qué de 2 y 5 hay es 1? Ah, sí, porque se sustituye el valor de BY. Sustitúyelo aquí. AY más 7 es igual a menos 6. Si tú despejas, pasa como más 7 hacia el lado derecho. Ya que sustituiste menos 7 a la izquierda, pasa como más 7 a la derecha. Entonces 7 menos 6 es 1. Y ese es el valor de AY. 1. Ok, gracias, profesor. A ti, Arturo. ¿Más dudas? Bueno, entonces me remito a lo siguiente. Son dos cosas las que les voy a mencionar de rápido. La primera, álgebra vectorial está abierto ya para que lo vayan trabajando. Vayan haciéndolo ya, por favor. Ya pueden ustedes obtener módulo de un vector. ¿Sale? Y ya pueden ir poniendo el valor del radicando. Aquí, por ejemplo, sería menos 2 al cuadrado, 4. Más raíz de 3 al cuadrado, 3. Más 0 al cuadrado, 0. 4 más 3 más 0, 7. El módulo de A vale raíz de 7. Entonces, aquí solo colocan el radicando la raíz, solo colocan el 7. Y así sucesivamente con el resto de los valores. Cuando sean enteros, pues se coloca el valor entero. Cuando sean valores irracionales, pues se coloca el valor del radicando como lo indica la nota. ¿Sale? Así que ya pueden hacer el número 1. Vamos a salir de aquí. Operaciones básicas entre vectores. Se hace suma, resta y multiplicación de un escalar por un vector, pues lo pueden hacer ya también sin problema alguno. Pueden sumar los vectores 5 más menos 3, 2, 4 más 6, 10 y menos 1 más 3, 2. Pueden hacer resta de vectores, A más B, A más B, A más B. Aquí aparece menos B. Y la que no veo es multiplicación de un escalar por un vector. Son 5. Pues creo que nada más viene en suma y resta.
La programé con suma y resta nada más. Y aquí les puse que era multiplicación de un escalar por un vector. Pues creo que viene pura suma y resta. Bueno, más fácil para ustedes. De todas maneras, multiplicación de un escalar por un vector. Pues es multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. A ver, una nueva previsualización. A más B, A más B, A menos B, A más B, A menos B. Así, nada más viene suma y resta. Bueno, háganse suma y resta. Y vamos a ver esta clase ya. Producto escalar. El producto escalar es muy sencillo, la multiplicación de las componentes en X, 5 por 3, 15. A ello se le suma el producto de las Y, menos 4 por 0, 0. Y se suma el producto de las Z, más menos 7 por 1, pues menos 7. ¿Sale? Multiplico X por X, 15. Le sumo el producto de las Y, 0. Y el producto de las Z, menos 7. Y esto es un número, 15 más 0 menos 7. Se convierte en 15 menos 7. ¿Sale? Y así sucesivamente dan el resto de los escalares para el producto punto. De todas maneras, ahorita voy a verlo de forma teórica, voy a explicarlo bien y voy a realizar ejercicios para que no queden dudas y vamos a ver cómo cuando dan 0 estamos hablando de vectores ortogonales. Así que ya pueden hacer hasta el 6.3 sin problema alguno. ¿Esto qué quiere decir? Ya les dejé el capítulo de derivadas. Después de diseñarles su examen, voy a hacer el capítulo de variación de funciones. De todas maneras, se entrega en 2 semanas, pero trataré de que quede hoy mismo. Hoy les diseño el examen, hoy queda el capítulo número 5 y ya está abierto el 6, así que vayan dosificando su trabajo porque si no al final se les va a juntar, ¿sale? Eso es lo primero que quería decirles, ya está abierto álgebra vectorial. Después, en el classroom de la clase, ya les abrí un apartado desde ayer mismo, terminando la sesión. Les abrí este apartado que se llama Series GEA de Geometría Analítica. Y las series que les estoy poniendo son las series viejitas. Aquí mismo les voy a subir las series que vienen en el portal de la División de Ciencias Básicas. Son series muchísimo más cortas y a mi entender muchísimo más sencillas. Voy a ir combinando ejercicios y se las voy a subir aquí también. Y de aquí, entonces, tenemos 50 ejercicios a resolver para álgebra vectorial, para recta y plano, 50 ejercicios también. Lo que les va a hacer falta es tiempo. Así que bueno, vayan ustedes dosificando su tiempo para resolver este tipo de ejercicios. Y de aquí, pues entonces vamos a tomar ejercicios para seguir resolviendo. Y el ejercicio que les toca hacer a ustedes es ahora el ejercicio número 2. Es el punto P que está contenido en el plano YZ. Ya lo vimos en la sesión anterior. ¿Qué características tiene un punto cuando está contenido en un plano? ¿Quién me dice? Una de sus componentes será 0. Muy bien, Santiago. Por lo tanto, si esto está contenido en YZ, ¿cuál La sería? componente que no está es X. Muy bien. Sería 0, coma, los valores de Y y de Z que determinen. Les dicen que la distancia al origen es de 2 unidades. ¿Sale? Está a 2 unidades de distancia del origen de coordenadas. Es de ordenada negativa, quiere decir que Y es negativa. Y su vector de posición, ¿cuál es el vector de posición, por favor? Repito la pregunta, lo replanteo. Quizá no la formulé de manera correcta. ¿Qué características tiene un vector de posición de un punto cualquiera? Inicia en el origen. Perfecto. Y termina en el punto. Así que va del origen al punto. Me dice que ese vector de posición forma un ángulo de 30 grados con el eje de las zetas. Y sea el punto Q de coordenadas 4, 8, 2 raíz de 3.
empleando álgebra vectorial, calcular la distancia entre los puntos P y Q. ¿Cuánto tiempo quieren para resolver el ejercicio o quieren que lo resuelva yo o lo resolvamos en conjunto? Váyanme diciendo. Yo diría que lo resolviéramos en conjunto, maestro, porque, bueno, al menos no recuerdo que hayamos visto lo del ángulo. Es trigonometría básica. ¿Y Pero con lo eso ya vemos. sería suficiente? Sí, pero lo vemos en conjunto si gustan. A ver, me gustaría escuchar también las opiniones de los demás. Santiago propone que lo resolvamos en conjunto, no sé los demás qué opinan. Yo opino que también en conjunto, profesor. Gracias, Rogelio. En conjunto, profesor, por favor. Denise también. ¿Alguien más? A ver, levanten la manita todos los que quieren que se resuelva en conjunto. Por favor, si es la mayoría, lo resolvemos así. Son 36, así que si son más de 18, ya son más de 18. Muchas gracias. Bajen la manita. La manita virtual. Bueno, pues vamos a resolverlo en conjunto. Vamos a ver posteriormente una segunda forma de resolverlo a través de los ángulos directores, que sería equivalente a la forma trigonométrica que se va a plantear en este momento. Me dice que está contenido en el plano YZ el punto P. Pues entonces vamos a dibujar un plano y ese plano, como está compuesto por dos valores, el de Y y el de Z, pues equivale a un sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, pero en lugar de XY, pues va a ser YZ. Así que Y va a ser horizontal y Z va a ser vertical, ya que es la cote y siempre va de manera vertical. Pues dibujamos nuestro plano YZ. Me dice que de este plano YZ, dice que está a 2 unidades de distancia el origen. Es de ordenada negativa, así que este cuadrante queda descartado porque dicen que la ordenada es negativa. Y que forma un ángulo de 30 grados con el eje de las zetas. Se mide a partir de la parte positiva del eje de las zetas los ángulos. Así que un ángulo de 30 grados pues estará medido aquí y no en la parte de acá abajo, porque si lo medimos desde arriba hasta abajo pues nos va a dar 150 grados. Así que está en el segundo cuadrante. Ya determinamos que con ordenada negativa y un ángulo de 30 grados respecto del eje de las zetas, pues el cuadrante en cuestión es el segundo. Voy a borrar esto y entonces voy a empezar con el dibujo. Voy a ver la reglita para que sean los 30 grados. Así que esto tendrá que medir 60. Ahí estamos, ¿sale? Y las 2 unidades pues las voy a suponer yo por ahí. Así que empiezo con mi dibujito. Me dice que aquí hay 30 grados y que está a 2 unidades del origen. Si se dan cuenta, esto es trigonometría. No necesitamos de más. Porque además, en todo esto, ya sabemos que al estar contenida en el plano YZ, el valor de X es igual con 0. Entonces, para mi punto P, yo sé que es 0, Y, Z. Y además yo sé que Y es negativa, que Y es menor a 0. Pues ya tengo todo. No necesito de más. Voy a extraer el triángulo rectángulo. No me quedó muy rectángulo, que digamos. A ver si así. Ahí estamos. Cuya medida angular en el vértice inferior son 30 grados. La hipotenusa son 2 unidades. ¿Y qué es lo que tengo que obtener yo? De este triángulo que tendría que obtener. ¿El valor de sus catetos? Exacto, el valor de los catetos. ¿Este sería Y o sería Z? Sería Y. Sí, ¿verdad? Y este sería Z, que sería la parte de la altura. Ahora ya sabemos que este valor de proyección de Y, que sería este valor de proyección de aquí, es negativo. Ya lo establecimos, aunque en el triángulo nos va a salir positivo, porque los valores que se ponen en el triángulo son medidas de
los lados y las medidas de un elemento geométrico son siempre positivas, pues después le cambiamos el signo nada más. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a trabajar este triángulo rectángulo con qué funciones trigonométricas, por favor. Sería seno de 30 A ver, Edith, perfecto. ¿El seno de 30 es igual a qué? Dime. igual a y sobre 2. Perfecto, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a 2 veces el seno de 30. ¿Sale? Y es más, vamos a poner aquí que la y es negativa, aunque sabemos que la medida es positiva. Aquí el valor de y va a ser negativo y después lo despejamos para que quede ya con el signo correspondiente, que quede que y es igual a menos 2 seno de 30. ¿Sale? Vuelvo a especificar, en un triángulo siempre los valores son positivos, pero estamos diciéndole que lo vamos a multiplicar por menos 1 porque me dice que está en el segundo cuadrante o que el valor de y es negativa. Aquí dice de ordenada negativa. ¿Cuánto vale menos 2 veces el seno de 30? Menos 1. Menos 1, ¿no? Sí, porque el seno de 30 es un medio, por menos 2 es menos 1. Ya tenemos el valor de la ordenada. Para la cota, ¿qué función trigonométrica utilizo? Coseno de Coseno. 30. Ajá, coseno de 30, que es igual al cateto adyacente. A ver, Edith, si gustas ayudarme, por favor. Pues sería lo mismo pero con z, ¿no? Con z sobre 2. Por lo tanto, z, ¿cuánto vale? 2 coseno de 30. Sí, Raíz de 3. 2 coseno de 30, perfecto. Gracias, Edith. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Por 2, pues me va a dar raíz de 3. Y entonces yo ya tengo tanto los valores de y de z que planteamos al inicio para escribir al punto. El punto P es de coordenadas 0, menos 1, raíz de 3. Si esto yo lo escribo de manera vectorial, el vector de posición del punto P va a ser igual a las mismas componentes, recuerden. Nada más hay que escribirlo como vector y no como punto. Y si yo saco el módulo de este punto P, tiene que ser 2 unidades de distancia, que es lo que me están diciendo a mí aquí, que está a 2 unidades de distancia respecto al origen de coordenadas. ¿Cuánto vale el módulo de P? Raíz de 4, que es 2. Así es, que sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, que es 1, más raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Y esto, como dice correctamente su compañero Santiago, esto es la raíz de 4 y esto es 2. Pues así que si obtuvimos bien nuestro punto P, vamos a señalarlo ya. Bueno, me dicen que el punto Q, lo voy a colocar justo debajo del punto P, es 4,8, 2 veces la raíz de 3. Y que empleando álgebra vectorial, calcule la distancia entonces entre los puntos P y Q. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero esto sería el módulo del segmento de P a Q o de Q a P. Sin importar en qué orden se obtenga el segmento dirigido, el módulo me da la distancia entre los puntos. Sin importar dónde esté P y Q, yo lo que tengo es los puntos P y Q. Y yo puedo sacar el módulo de PQ, es decir, con la flechita de P a Q. Lo voy a hacer en otra tinta. Si la flechita la pongo hacia P, pues entonces sería de Q a P y su módulo pues me da la distancia entre los puntos, sin importar en qué sentido yo mida la magnitud del segmento, pues la magnitud será la misma. Negro o naranja, PQ o QP, ¿qué quieren hacer? Ustedes elijan. De P a Q. A ver, los demás. Santiago dice que PQ, los demás. Sí, de P a Q, profe. Edith también. Bueno, pues vamos a hacer de P a Q. Ya 2 compañeros nos dijeron que de P a Q. Pues entonces, ¿cuánto vale de P a Q? El segmento sería
el vector de posición de Q, y ojo cómo lo estoy escribiendo, y esto es muy importante para cuando ustedes lo planteen en los exámenes. Yo no puedo decir que esto es Q menos P. Los puntos no se restan los vectores. Así que vamos a escribirlo a través de los vectores de posición de Q menos P. Y esto va a ser igual a Q, que es 4, 8, 2 veces la raíz de 3, menos P, 0, menos 1 y la raíz de 3. Pues voy a restar componente a componente. ¿Sale? Componente en X, resultado. 4, En Y, resultado. 9, En Z, resultado. Raíz de 3. Perfecto. Y por lo tanto, ¿cuánto vale el módulo de PQ? Pues sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, ¿verdad? A ver, Edith, abriste el micrófono. Sería raíz de 4 al cuadrado más Ajá. 9 al cuadrado más pues raíz de 3 al cuadrado. ¿Sale? Vamos simplificando esto. Pues sería raíz de 16 más 81 más 3. Y 81, 16, 97, 100, 100, 100. Raíz de Perfecto. 100 es 10. Muy bien, Edith. Muchas gracias. Recuerden que las distancias, si no se establecen las unidades, hay que poner que son unidades lineales. Y también siempre verifico yo que se tenga escrito esto, ¿sale? Ahí está. Están a 10 unidades de distancia los puntos P y Q. ¿Dudas? Este tipo de ejercicios cuestan más trabajo. Bueno, al menos es mi experiencia y es lo que yo he notado en los alumnos, pero espero no sea el caso o este semestre que ocurra algo diferente, espero yo. Pero siempre les cuesta más trabajo la parte de geometría analítica que la parte de cálculo, como que la metodología en cálculo ya está muy establecida. Si nosotros vemos variación de funciones, sabemos que aunque tengamos un enunciado, se tiene que plantear una función objetivo, una ecuación auxiliar, la ecuación auxiliar despejar una de las variables para sustituir en la función objetivo, dejar todo en función de una variable, después eso derivarlo, y se tiene como que muy establecida la metodología. Y aquí leen esto y dicen, ¿y por dónde le entro? ¿No? Aquí, por ejemplo, hubiera parecido en principio que como no habíamos visto ángulo entre vectores, entre el vector K, que me representa al eje de las zetas, y el vector de posición del punto P, pues no podíamos resolverlo, pero se puede resolver por trigonometría. Después lo vamos a resolver por ángulos directores. Así que las distintas formas de hacerlo, como se hizo también en el ejercicio pasado, lo hice de dos distintas maneras. Una, planteando un sistema de ecuaciones a través de la definición de segmento dirigido y a través de punto medio. Y la otra fue considerando que los segmentos de A a B y de B a C son la mitad del segmento AB. Y pues de ambas formas sale. El chiste es cómo plantearlo y es lo que muchas veces se les complica. Gaby, tienes la mano levantada. Tengo una duda. Bueno, también, o sea, tengo una teoría, pero no sé si está correcta. ¿Podré explicar por qué es P con 0, y z? Es que no me quedó claro como el por Porque está qué. contenido en el plano, eh, lo voy a dibujar en perspectiva como lo hacemos siempre para nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Lo voy a dibujar quizá en azul, convenga un poquito más, el eje de las X. Si te dice que está contenido en Ya, el ya. plano YZ, pues quiere decir que X vale 0, ¿no? Está contenido en este plano de aquí. Que, o sea, sí pensé eso, pero pues todavía no sabía si estaba correcto o no. Así que muchas gracias. De nada, revisen el video de la clase pasada. Ahí explicamos cuando están en los octantes, las características en signo de las tres componentes. Cuando están contenidas en planos, explicamos que una componente es 0 y para el plano YZ X vale 0. Si fuera el plano XY, este plano que se encuentra aquí en perspectiva, digamos de manera horizontal, sería Z igual con 0. Y finalmente, voy a borrar estas líneas porque si no, no se va a entender el plano XZ.
llévale 0. Así que eso lo explicamos en la clase pasada. Igual cuando están contenidas en los ejes, nada más el valor sobre el eje es diferente de 0 y los otros dos valores se tienen en 0. Revisen esa parte del video, yo creo que les puede ser de bastante utilidad. Bueno, gracias Gaby. ¿Más dudas? Ninguna, profesor. Gracias, José. Vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a ver ya producto punto para que podamos continuar con el resto de los ejercicios. Producto escalar o producto punto. Lo vamos a estar llamando de ambas formas, escalar o punto, dependiendo si hablamos del resultado o de la manera de representarlo. Y se toman como sinónimos siempre, ¿sale? Así que acostúmbrense a que yo lo llame producto escalar o producto punto de manera indistinta. Ustedes sabrán que se está haciendo alusión exactamente a la misma operación. Bueno, dados dos vectores, el producto punto dice que es la suma del producto de las componentes. Primera componente por primera componente, ¿sale? Y a eso le sumo el producto de la segunda componente por la segunda componente. Y para nosotros, como no es un vector de n componentes, sino de 3 componentes, pues hasta la tercera componente más el producto de las terceras. ¿Sale? Ahora, como el producto de dos números es conmutativo, el producto punto será conmutativo también. Y se podrá aplicar la distributividad cuando se tiene la suma de dos vectores y le aplicamos el producto punto con un tercer vector. Cuando tenemos la multiplicación de un escalar por un vector y eso se hace el producto punto, pues se puede hacer el producto punto y al final se multiplica por el escalar. Y cuando se tiene el producto punto de un vector por sí mismo siempre será positivo y el producto punto de un vector consigo mismo es el módulo del vector elevado al cuadrado. Bueno, voy a aprovechar de una vez para ver que dos vectores son perpendiculares, es decir, forman 90 grados, perpendicular, ortogonal o que forman 90 grados, es exactamente lo mismo, ¿sale? Acostúmbrense también a que se le llame de las distintas maneras que lo acabo de mencionar, perpendicular o ortogonal. Bueno, dos vectores forman 90 grados o son ortogonales si su producto punto es 0. Y voy a llevarme estos ejercicios y primero les voy a proponer uno distinto y después vamos a comprobar o a verificar si los vectores son ortogonales o no entre sí. Así que esto lo pongo abajo. Y primero voy a hacer otro ejemplo donde calculemos el producto punto. Es muy sencillo. Si el vector A es igual a 3 menos 1, 0, y el vector B es igual a 2, 4 menos 1, entonces el producto punto de los vectores A y B, o producto escalar, porque el resultado va a ser un número, va a ser componente a componente, su multiplicación y la suma de esos productos. Escribimos primero 3 por 2. Ahorita los voy a dejar así, yo sé que es 6, pero para que quede muy claro que es el producto de las componentes en X más el producto de las componentes en Y, que sería menos 1 por 4, más el producto de las componentes en Z, 0 por menos 1. ¿Resultado? 2. Claro, porque 6 menos 4 más 0. Y 6 menos 4 es 2. Ahora vamos a proponer otros vectores. El vector C. Con el vector D. De componente 5 menos 3 menos 1. ¿Cuánto vale C punto D? Pues vamos a hacerlo componente a componente. 2 por 5
10, más 3 por menos 3, sería menos 9, más 1 por menos 1, menos 1. ¿Resultado? 0. 0. 0. Ahora, cuando da 0 el resultado, gracias chicas y chicos, se concluye que C y D son ortogonales. Es decir, forman 90 grados. También se puede escribir de la siguiente manera. Que C y D son ortogonales, ¿sale? Como con esta T invertida, que implica que se están formando 90 grados, pues así se puede representar matemáticamente. C y D ortogonales. ¿Dudas de estos dos ejercicios? No, maestro. Gracias, Santiago. ¿Los demás? ¿Alguna duda? No, profesor. Gracias, jóvenes. A ver, en azul, calculen un punto B. ¿Alguien que quiera participar? Rogelio, gracias. No me des el resultado, velo haciendo poco a poquito conmigo, por favor. Bueno, entonces sería 5 por 4, 20. Ajá, 0 por menos 3, 0. ajá. Y menos 4 por 5 menos 20. Perfecto, Entonces Rogelio. eso es igual a 0. Entonces el punto U, bueno, T inversa. Bueno, T al Ortogonal. revés. Bueno, ortogonal con B, ¿no? Nada más cometiste un pequeño error, no es punto, es vector, recuerda, ¿sale? Los Ah, sí, cierto. vectores U y B son ortogonales, ¿sale? Porque el punto es adimensional, no tiene dimensión. El vector sí tiene una dimensión, tiene una dirección y sentido, y por lo tanto podemos establecer que son ortogonales. Perfecto. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más? Yo. Denise, ayúdame con A punto B. Esto lo vamos a hacer en otro color para diferenciarlo. Y lo Es, más cerquita que puedas hablar del micrófono para que te escuchen tus es compañeros. 4 por 8 es 32. Sí, 2 por 0, 0. Y menos 2 por 10, menos 20. Y entonces quedaría que es menos 12. No, sería 12 y entonces no es ortogonal. sale, perfecto, muy bien. No escribimos nada si no es ortogonal, simplemente dejamos el escalar que es 12. Y a ver, finalmente, ¿alguien más que quiera apoyarme con N.P? Yo, profesor. Yo, En el orden en el que gusten. A ver, dos chicas hablaron. No sé quién quiera. Por favor, ahorita les pongo más ejercicios, no se preocupen. Si quieres, ve tú, Gaby. gracias. Dale, a ver, gracias Elizabeth. Por favor, Gaby. 2 por menos 1 es igual a menos 2. Sí, muy bien. 1 por 3 cuartos es igual a 3 cuartos. Sí, Y menos 1 por menos 5 cuartos es igual a más 5 cuartos. perfecto. Entonces Vamos a es sumar si quieres las partes fraccionarias. ¿Cuánto te da 5 cuartos más 3 cuartos? 8 cuartos. Ajá, y 8 entre 4, ¿cuánto te da, Gaby? 2 Y 2 menos 2. igual a 0. Entonces el punto N y Acuérdate el que no son punto puntos, ¿eh? Los vector vectores. N y el vector P son ortogonales. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Dudas? Así de sencillo se realiza el producto punto producto escalar. El resultado es un número y es el producto de las componentes de x por x más el producto de las componentes en y más el producto de las componentes en z. ¿Sale? Es una suma de productos. Ahora, ya vimos que cuando el producto punto es 0, pues se habla de que los vectores son ortogonales. Y esto tiene que ver con la manera en la cual calculamos nosotros el ángulo. Voy a ver primero ángulo entre vectores y después componente escalar y componente vectorial, ¿sale? Voy a invertir el orden aquí.
Y voy a tomar los mismos ejercicios que hicimos en los incisos A, B y C para ver por qué son ortogonales o miden 90 grados el ángulo, por ejemplo, en los incisos A y C. Y ustedes me van a ayudar con la calculadora a calcular el ángulo entre los vectores A y B. Dice que el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto de los vectores dividido entre la multiplicación de los módulos. Así de sencillo, ¿sale? Ahora, me está diciendo que el valor angular, ups, me chorreó el rectángulo, perdón, está comprendido entre 0 y 180 grados. ¿Por qué? A ver, si yo tengo estos dos vectores, es evidente que el ángulo es agudo y el ángulo θ entra dentro del intervalo. Esto puede ser muy chiquitito y sigue siendo agudo, o puede ser un ángulo llano de 180 grados. ¿Qué pasa si para estos dos vectores, voy a ponerles nombre para que cuadre con lo que estamos viendo teóricamente? Vamos a suponer que aquí está la unión de los vectores, A y B. ¿Qué pasa si yo ahora me voy hacia este valor angular con esta característica geométrica de los vectores? ¿Cuál sería el valor del ángulo θ? ¿Sería este? Sí, sería ese medido de forma positiva, ¿no? No. Esto está en el espacio. Esto yo lo estoy dibujando en el plano, pero esto, en un ratito más que estén haciendo un ejercicio, abro 3D Studio Max, porque si no se va a tardar un poco. Pero esto está en el espacio de 3 dimensiones. Aquí lo que te interesa es este valor angular, que es menor a los 180 grados, porque aquí tú pudieras pensar que este es el valor de θ y que θ es mayor que 180 grados, pero no. Como están en el espacio de 3 dimensiones, lo que haces es medirlo por la parte menor, y este valor de θ sigue estando en el intervalo de 0 a 180 grados. Es por eso que establecemos este conjunto de valores para θ, porque siempre se mide por la parte más pequeña el valor angular. ¿Sale? Ahorita se los voy a explicar en 3 Studio Max. Bueno, toda esta explicación es para indicar que siempre los valores que entreguen ustedes van a estar entre 0 y 180 grados. Ahora, inciso A lo hicimos en azul, vamos a volverlo a hacer en azul. Me dice que el coseno de θ va a ser igual al producto punto de los vectores. Ya lo hicimos, ¿cierto? Sería u punto b, aquí está, ya lo hicimos, vale 0. Estoy sustituyendo el valor, dividido entre la multiplicación de los módulos de u por v. Como una buena práctica, pues vamos a calcular módulo de u y módulo de v. ¿Quién me dice el módulo de u? Raíz de 41. Perfecto. Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25, más 0 al cuadrado, 0, más menos 4 al cuadrado, más 16. 25 más 16, 41, son raíz de 41. Perfecto. Módulo de v. Raíz de 50. ¿Los demás qué dicen? Sí, es 50. Sí, sería 16 más 9 más 25, raíz de 50. Oigan, ¿y racionalizado? 5 veces Cinco la raíz raíz de de dos. 2. Perfecto. Elizabeth y Denis que abrieron el micrófono 5 veces la raíz de 2. Lo voy a colocar de esa manera. Así que el coseno de θ va a ser igual a 0 entre la multiplicación de 5 veces la raíz de 2 por la raíz de 41. Esto me da 5 veces la raíz de 82. Pero 0 entre un número diferente de 0 me da 0, ¿verdad? ¿Y Sí. cuánto vale entonces θ? Esto es una ecuación trigonométrica, y esto ya lo vieron ustedes en álgebra. Esta ecuación trigonométrica 90. tiene dos soluciones, de hecho. 90 grados es la primera. ¿Qué otro valor en coseno da 0? ¿270? Muy bien, Rogelio, 270. Sin embargo, el segundo valor queda descartado porque sabemos que geométricamente las posibilidades de un ángulo entre vectores quedan limitadas
entre los 0 y los 180 grados. Así que de lo que me daba mi ecuación trigonométrica, descarto la segunda posibilidad y me quedo con que θ es igual a 90 grados. A ver si me deja hacer bonito el rectángulo. Último intento. Si no, va a tardar más en eso que en el ejercicio. Pues sí, son ortogonales. Y ortogonal quiere decir que mide 90 grados el ángulo entre los vectores. A ver, inciso B, que lo hicimos en color naranja. El coseno de θ va a ser igual al producto punto A punto B, que ya lo habíamos calculado, 12 entre módulo de A por módulo de B. ¿Cuánto vale el módulo de A? Raíz de 24. Raíz de 24. Sería 16 más 4 más 4, raíz de 24. ¿Y esto se puede racionalizar? Sí, 2 raíz de 6. Perfecto, muy bien, 2 veces la raíz de 6. Ya tenemos el módulo de A. Ahora ayúdenme con el módulo de B, por favor. Es la raíz de 164. Perfecto, raíz de 164. Ahora, a ver. Podríamos sacar un 2 desde el inicio. Voy a hacer lo siguiente, ¿eh? El módulo de B va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada y todo esto lo voy a dividir entre 2 para sacar el módulo. Todo se puede dividir entre 2. 8 entre 2 me da 4. Así que va a ser 4 al cuadrado. 0 entre 2 pues me sigue dando 0 al cuadrado. Y 10 entre 2 me da 5 al cuadrado. Entonces, para no rompernos la cabeza en racionalizar la raíz de 164, el 2 lo factorizo y dejo entonces la raíz de 16 más 25. ¿Qué es cuánto? 41. Perfecto. Que sería lo mismo que la raíz de 164, pero lo estamos dejando ya racionalizado, factorizando desde el inicio en el vector. Ahora, el coseno de θ va a ser igual a 12 entre el producto de 2 veces la raíz de 6 por 2 veces la raíz de 41. Y esto va a ser entonces igual a lo siguiente. El coseno de θ va a ser igual a 12 entre 2 por 2, que es 4, y la raíz de 6 por la raíz de 41. Ahora, coseno de θ va a ser igual, 2 entre 4 me da 3, entre raíz de 6 por raíz de 41. Pues podemos escribir una sola raíz si quieren ustedes, nada más para efectos de que ustedes lo metan a la calculadora. Sería 246 en raíz. ¿Cuál es el resultado entonces? Díganme, ¿cuál es el resultado de esta cociente? ...78.9729 grados. Ok, ya me está dando el valor angular su compañero. Primero, nada más para que no nos adelantemos hasta los 78 grados. ¿Cuánto vale 3 entre raíz de 246 para ponerlo? 0.1913. Muchas gracias. Ahora, este valor, si se dan cuenta, está más cercano a 0 que a 1. Y cuando está más cercano a 0, pues entonces yo sé que el coseno de 90 vale 0. Debe estar más cercano a los 90 grados. Así que sí suena bastante lógico lo que había dicho su compañero Santiago de los 78 punto no sé qué grados. Ahora sí, por favor, Santiago. Son 78.9729. Ok, lo cerramos en centésimas. Muchísimas gracias. Ese es el valor que están formando los vectores A y B, 78.97 grados. ¿Sale? ¿Dudas de este segundo ejercicio? No, maestro. No, maestro. Gracias. No, profe. Y para el inciso C, el coseno del ángulo que están formando los vectores N y P es su producto punto, que es 0, dividido entre la multiplicación de los módulos. A ver, díganme cuánto vale el módulo de N.
el módulo de P. Raíz de 12 para el módulo de n. No, 6. La raíz de n. No, que diga, es raíz de 6, ¿no? Sí. sí, raíz de 6, eso sí. Gracias, Denise. Ese es el módulo de n. ¿Y el módulo de P, porfa? Si quieren les ayudo. Sería menos 1 al cuadrado, 1. 3 cuartos al cuadrado, ¿cuánto les da? 9/16. Ujú. Y 5 cuartos elevado al cuadrado, 25/16. sale. Entonces, 25 más 9 más 16, ¿cuánto les da? 50. Sí, 50 16avos en raíz. ¿Y cuál es la raíz de 50 16avos? Ah, 5 raíz de 2 sobre 4. Perfecto. Esto es únicamente para que practiquen. Obvio, esto va a estar en el denominador, en el numerador y en cero, todo va a ser 0. Pero vale la pena que ustedes practiquen la parte algebraica, la parte aritmética. Raíz de 50, 5 veces la raíz de 2. Raíz de 16, 4. El cociente, 5 raíz de 2 sobre 4. Y lo mismo el cálculo del módulo para el vector n. Así que el coseno de teta va a ser igual a 0 entre raíz de 6, que está multiplicando a 5 raíz de 2 sobre 4. ¿Sale? Y esto sería 5 cuartos de la raíz de 12 en el denominador. Pero bueno, yo sé que va a dar 0, nada más por mera álgebra. Esto es 5 cuartos de la raíz de 12. ¿Y la raíz de 12 se puede racionalizar? Quedaría como 2 raíz de 3. Perfecto. Entonces, coseno de teta es igual a 0 entre 5 cuartos de 2 veces la raíz de 3. Y se puede simplificar 2 cuartos, que es un medio, ¿verdad? Y esto queda como 5 medios de la raíz de 3. Yo sé que es 0 y que el resultado es teta igual a 90 grados. Pero bueno, para que practiquen su álgebra, ¿sale? Sería 5 entre 0, perdón, entre 5 medios de la raíz de 3. ¿Dudas? Así es como medimos los ángulos entre los vectores. Y nos basamos obviamente en el producto punto. Bueno, componente escalar y vectorial de un vector sobre de otro. Vamos a darle lectura y después los copiamos y vemos la interpretación geométrica. La componente escalar de A sobre B quiere decir que un vector A se proyecta sobre otro vector B para saber cuánto vale esa proyección en escalar. Es el producto punto dividido entre el módulo del vector sobre el que se proyecta. Se parece un poco a esta estructura, ¿verdad? Nada más lo que cambia es que en el denominador lo único que tenemos es el módulo del vector sobre el cual proyectamos y no la multiplicación de los módulos, porque si no eso se convierte en ángulo entre vectores. Ahora, la componente vectorial parece una estructura muy compleja, no lo es. Si se dan cuenta en primera instancia tenemos exactamente esta misma estructura, la componente escalar. Sería la componente escalar por B unitario, así de sencillo. Vamos a copiar esto. Ahora, obviamente ustedes en casa pues tienen la computadora, el cuaderno, todo a la mano. Yo cuando veíamos estos temas, les dejaba que hicieran un formulario y les dejaba sacar el formulario en el examen para que no estuvieran rompiéndose la cabeza con acordarse de cómo se calculaba la componente escalar o la vectorial, aunque son expresiones sencillas, pero luego les cuesta trabajo aprendérselas. Lo que más me interesa a mí es que puedan aplicarlas para resolver problemas, no tanto que se las aprendan de memoria. Bueno, componente vectorial la voy a escribir de manera diferente. Yo sé que esta expresión es exactamente la misma componente escalar. Así que lo voy a escribir como la componente escalar
de A sobre B por el vector B unitario. Así de sencillo. ¿Qué implica componente escalar y componente vectorial? Voy a utilizar, perdón si no queda tan bien dibujado, pero el chiste es que se entienda nada más el concepto. Este es mi vector A. El vector B lo voy a colocar en otra tinta. Este es mi vector B. Es más, hasta lo voy a hacer un poquito más chiquito. Este es el vector B. ¿Qué implica la componente escalar de A sobre B? Es proyectar al vector A sobre el vector B y saber cuánto vale esa proyección. Es como si fuera la sombra del vector A sobre el vector B. Bueno, si es sombra, lo vamos a dibujar en negro. Así que aquí pareciera que se sale, pero lo que me interesa es la dirección y el sentido, no tanto la magnitud de B. De manera ortogonal, proyecto al vector A sobre el vector B y lo que me interesa es ese valor de la sombra en dirección y sentido del vector B. Así que lo que estaría midiendo yo como la componente escalar sería esta sombra de aquí hasta acá. Esta sería la componente escalar de A sobre B. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Para que no crean que siempre va a proyectarse en el mismo sentido. ¿Qué es lo que pasaría si yo al mismo vector A lo proyecto sobre un vector B que está en sentido opuesto? ¿Se puede proyectar o no? Supongo que sería nulo, ¿no? No. ¿Alguien más? No es nulo. Me voy a remitir hacia esta parte de las notas. Aquí. Recuerden que los vectores se pueden mover libremente en el espacio si se conserva la magnitud, dirección y sentido. Así que de este vector que yo estoy colocando aquí, yo lo puedo mover hacia esta parte de acá. Sigue siendo el mismo vector B. Y yo puedo seguir proyectando. Bueno, me faltó aquí, al vector A sobre el vector B. De manera ortogonal, en esta dirección y en sentido opuesto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con la componente escalar? Se sigue proyectando la sombra de esta misma manera. Y esta sigue siendo la componente escalar de A sobre B. Nada más que el sentido de B es sentido opuesto respecto a cómo estamos proyectando a esta sombra. ¿Están de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que en este caso la componente escalar será menor que 0, porque está proyectándose en sentido contrario del sentido que marca B. Y aquí la componente escalar será mayor que 0 porque se proyecta en el mismo sentido. ¿Sale? Con lo que quiero que se queden es que la componente escalar de un vector sobre de otro es la proyección ortogonal del primer vector sobre el segundo vector y eso me da un número. Ese número es el valor de esa sombra, es esa medida de proyección de un vector sobre de otro. ¿Cuánto vale esa proyección? Pues es la componente escalar de A sobre B, sabiendo que se proyectan de manera ortogonal un vector sobre el otro. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una duda, maestro. Ujú. ¿Para qué nos serviría la componente escalar? Nos sirve para saber cuánto vale la proyección de un vector sobre de otro, tanto en su magnitud como en la vectorial. Ahorita me voy con esa parte de la explicación, como el vector. Es decir, si tú haces una proyección entre vectores que te pueden significar fuerzas, ¿cuál es la proyección de una fuerza sobre de otra? ¿Cuál es la proyección de ese vector sobre de otro? Ustedes verán aplicaciones quizá en la parte mecánica o en la parte eléctrica, qué sé yo. Ahorita, específicamente en el curso, lo que nos sirve es, teniendo un par de vectores que me pueden representar
fuerzas o me pueden representar cualquier magnitud vectorial en el espacio de 3 dimensiones que me representa un sistema físico de cualquier tipo, térmico, eléctrico, mecánico o la mezcla de esos tipos de sistemas, entonces yo sé cómo proyectar una fuerza sobre la otra, una magnitud vectorial sobre la otra, una cantidad vectorial, perdón, sobre la otra, y yo voy a sacar la proyección de esos vectores. Ustedes verán las aplicaciones a futuro de esos sistemas térmicos, eléctricos, mecánicos, etcétera, o la combinación de los mismos. Yo como ingeniero en computación llevé una materia que se llamaba dinámica de sistemas físicos, que era una materia de alto índice de reprobación porque mezclaba sistemas eléctricos, térmicos, mecánicos y siempre se veía el análisis de forma vectorial, matricial, etcétera. Es decir, toda la conjunción de lo que ven en primer semestre, sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones matriciales, álgebra vectorial, mezclado con sistemas térmicos, eléctricos, mecánicos, con toda la parte que veían ustedes en termodinámica, o bueno, que verán ustedes en termodinámica y que yo vi, se mezclaba todo y veíamos también inclusive esta parte de álgebra vectorial. En nuestro caso, y me regreso nada más a lo que nos atañe ahorita, ya les di una proyección a futuro de para qué les va a servir. Ahorita nosotros únicamente es para saber que dos vectores en el espacio de 3 dimensiones se puede proyectar uno sobre de otro y saber cuál es la magnitud o cuál es el vector proyectado. ¿Sale? De acuerdo, maestro, gracias. De nada. Ahora, voy a utilizar estos mismos diagramas. Voy a mover esto un poquito para que me lo pegue justo en la parte media y no tengo problemas. Y después andarlo sacando. Bueno. Esto mismo entonces lo voy a utilizar para la componente vectorial. La única diferencia es que no es la sombra lo que me interesa. Vean que es la componente escalar por el vector B unitario. B unitario yo sé que es el mismo B, pero de tamaño 1. Sería este B de tamaño 1. Esto sería B unitario. Y si esto yo lo multiplico por el valor de la sombra, que es la componente escalar, y que sería toda esta parte, pues entonces yo tendría un vector SOTE del tamaño de la sombra en la misma dirección y sentido de B. Voy a borrar para que no quede el rayoneo y voy a dejar nada más dibujado la componente vectorial, que sería este vector sombra, el vector de proyección de A sobre B. Sería en la misma dirección de B, pero del tamaño que me indica la componente escalar de A sobre B. Y esto de aquí sería la componente vectorial de A sobre B. Observen que ya es un vector, no es un escalar. Por eso se llama componente vectorial. Y voy a hacer exactamente lo mismo de copiar y pegar. Pero cuando está en sentido opuesto. Se van a dar cuenta ustedes que el vector va a tener componentes negativas o contrarias de signos opuestos respecto, no negativas, de signos opuestos respecto a lo que tuviera B. Si B tuviera componente positiva en X, negativa en Y y positiva en Z, más, menos, más, como se está proyectando en sentido opuesto de B, la componente vectorial va a tener signos opuestos. Sería menos, más, menos para la hipótesis que yo puse. ¿Sale? Menos para X, más para Y y menos para Z. Así que esta sería la componente vectorial. Ahorita lo voy a dibujar. De A sobre B. Este vector sombra, el vector de proyección. Pero si se dan cuenta, la cabeza de flecha de esta componente vectorial de A sobre B está en sentido opuesto de la cabeza de flecha del vector B, que es este vector que va para acá. Bueno, no sé por qué me lo está borrando. No sé si sea cuestión de refresco o por problemas del programa. A ver. Bueno, lo que me interesa es la cabeza de flecha y que entiendan que aquí está el vector B. ¿Sale? Parece que ahora sí dejo dibujar. Ay, me lo vuelvo a borrar. Bueno, ahí estamos. Si se dan cuenta, las cabecitas de las flechas del vector B respecto de la componente vectorial están en sentido opuesto. Entonces lo que va a marcarse algebraicamente es que los signos van a ser contrarios.
Bueno, voy a proponer ejercicios. Finalmente nada más. ¿Qué es lo que pasa cuando el vector A es ortogonal al vector B? Sin importar hacia dónde vaya A y B, pero que sean ortogonales. ¿Cuánto vale la componente escalar y la componente vectorial? ¿Cero? Sí. Si lo quieren ver analíticamente, como son ortogonales, el producto punto vale 0. Si lo quieren ver geométricamente, como se proyecta de manera ortogonal la sombra, pues la sombra va a caer sobre este mismo punto y la medida va a ser 0. Un punto no tiene dimensión. ¿Y la componente vectorial cuál sería? Aquí ya me dijo su compañero Santiago que la componente escalar de A sobre B, cuando son ortogonales, es igual con 0. ¿Y la componente vectorial? Sería cero, ¿no? Por ser un producto con cero. No, 0 no. Es un vector. Sería el vector 0. El vector Ojo, nulo. ojo que no es lo mismo, ¿eh? 0 es un escalar, el vector 0, pues es un vector. Así que es el vector nulo, como bien mencionas, el vector 0. Eso es cuando son ortogonales. Bueno, déjenme ver si hay algún ejercicio en la serie, si no me invento uno rápido para que calculemos componente escalar y componente vectorial de un vector sobre de otro. Este ejercicio, el número 4. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, no viene muy nítida la imagen de origen, pero nos interesa este ejercicio. Ahí creo que se alcanza a ver bien los vectores. Díganme ustedes si no los ven bien. Quizá para hacerlo un poquito más grande. Me interesa el diagrama. Sí se ve bien, profe. ¿Sale? A ver, mencionar nada más algunas cosas. Para el vector V, que tengo yo aquí en la parte inferior, se cita un punto C, que está en 4,-1, pero no se dice D. ¿Dónde está? Simple y sencillamente se dice que está a 45 grados. Para el vector W, no se dice cuál es el origen de nuestro punto E. Sabemos que W es el segmento EF, pero E no está indicado. Así que no los tenemos como datos. Se pueden establecer de manera genérica. Y es lo que vamos a hacer. O bien se puede inventar un valor numérico. Lo que interesa es la magnitud y la dirección de W para igualarlo al segmento EF. Así que bueno, lo voy a hacer de ambas formas, inventándome un valor y haciéndolo de manera general, como tendría que ser hecho de forma matemática para que sea exacto y preciso, pero también se pueden inventar valores numéricos igual aquí para el punto D. Lo voy a hacer de ambas formas, ¿sale? Bueno, sean los vectores V y W que se muestran en la figura. Determinar componente escalar de U en dirección de W, vectorial de U en dirección de W, componente escalar de U en dirección de V y componente vectorial de V en dirección de U. Váyanme ayudando, por favor. Inciso A. Me piden la componente escalar de U en dirección de W. Y entonces, aprovechando el viaje, vamos a calcular U, V y W para todos los ejercicios. U, ¿cuánto vale? Si gustan sobre el diagrama, les voy a dibujar cuánto vale el punto B, por si no se alcanza a ver bien. X vale -3 y Y vale 3. Así que el punto B sería de coordenadas -3,3. Y el punto A, que se encuentra en la parte inferior, sería de coordenadas -1,1. Por lo tanto, ¿cuánto vale el vector U? El vector U, si ustedes, bueno,
no se alcanza a ver muy bien, así que voy a exagerar la cabeza de la flechita en todas para indicar en qué sentido se está calculando cada uno de los vectores. Ahora sí ya se alcanza a ver bien. U sería el segmento que va de A a B, es decir, B menos A. Estamos en 2 dimensiones, así que ¿cuál sería el resultado? Menos 2,2. ¿Sí? Y aprovecho esto para decir que si el vector vale menos 2 en X, quiere decir que se desplaza 2 unidades en X de manera negativa. Observen que el eje de las X se mueve hacia la derecha. Y el vector AB, que es el mismo vector U, se mueve primero 2 unidades de manera negativa en el eje de las X. Y después en Y, observen que se mueve de A a B, se mueve 2 unidades de manera positiva. Es por eso que tenemos el vector U como menos 2,2, porque primero muevo 2 unidades de manera negativa en X y después 2 unidades de manera positiva en Y. ¿Sale? Ya tenemos U. Ayúdenme a calcular V. Lo hacemos en el siguiente renglón. Va a ser el vector D menos el vector C. Ajá, muy bien. Sería CD. Y va a ser igual a D menos C. ¿Y qué escribimos aquí? Bueno, D no tiene coordenadas, entonces solo pondríamos sus componentes en literales. Y C es coordenada 4, menos 1. A ver, su compañero propone este X, Y menos 4, menos 1. ¿Qué dicen los demás? Yo lo veo correcto. Nada más hay una característica aquí. Si son 45 grados, ¿cuántas unidades se desplaza X y cuántas unidades se desplaza Y? Y en esta dirección y sentido que se están indicando. Son negativos Los porque demás lleva creen. hacia abajo y Ajá, X hacia la izquierda. exacto. Así que por cada unidad de desplazamiento de X negativa, también Y se desplaza una unidad de manera negativa, ¿verdad? Muy bien. Así que aquí pudiéramos poner inclusive los signos, ¿verdad? Oigan, y se desplazan el mismo número de unidades. ¿Pudiéramos simplificar todavía esto a una sola literal? Sí, podríamos por ser función identidad. Ajá. Pues la que ustedes gusten. Si quieren todo en función de X o todo en función de Y o todo en función de una misma letra, sabiendo que esa misma letra va a hacer que se desplace el mismo número de unidades en X y en Y ambas de manera negativa. Entonces, fíjense cómo de lo que dijo su compañero Santiago y que después retroalimentó Sergio, o quien abrió el micrófono ahorita el último, ya no alcancé a ver bien de reojo, que dijo que se movían una unidad de manera negativa en X y una en Y. Sí fui yo, Bien, profe, Sergio, Sergio. muchísimas gracias. Ya estamos nosotros complementando el ejercicio y sabemos que entonces se mueve una unidad de manera negativa en X, una unidad de manera negativa en Y, pero se mueve el mismo número de unidades. Nuestra incógnita es X. ¿Cuántas unidades? Por las que me marca X, lo mismo en X que en Y. Lo que me interesa es únicamente la literal para después hacer el cálculo del vector B. Bueno, esto es menos 4, menos 1, que es lo que nos dijo su compañero Santiago. Por lo tanto, el vector V va a ser la resta de menos X menos 4. Ahí está, menos X menos 4, menos X más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Ahora, si ustedes hubieran dado un valor numérico, que es la segunda forma de hacerlo, si alguien dice, me voy a meter en camisa de 11 varas porque aquí tengo X y después tendré que calcular el módulo de V también cuando se pida hacer la proyección. Recuerden, es más, voy a hacer esto un poquito más hacia abajo para que vean ustedes la fórmula de componente escalar y componente vectorial. Si me piden sacar el módulo de V, pues voy a tener que
calcular el módulo en cuestión de una incógnita, que se terminan cancelando, pero bueno, ahorita lo haré. Si alguien hubiera dicho un punto cualquiera, a ver, invéntense un punto aquí para D, que cumpla con las características. El 2, menos 3. Sí, estás desplazando 2 unidades en X y 2 unidades en Y, ambas de manera negativas. Entonces, 2, menos 3. O alguien pudo haber dicho también el 3, menos 2, ¿no? O así sucesivamente ir con 45 grados, restándole 1 a X y restándole 1 a Y, así tantas veces sea conveniente para que ustedes obtengan el punto que quieran. Bueno, su compañero dijo 2, menos 3, lo cual es correcto. Si yo hubiera sustituido ese punto, entonces, ¿qué me hubiera quedado? V. Sería 2, menos 3 menos, acá está 4, menos 1. ¿Y cuál es el resultado numérico? Menos 2, menos 2. Los demás, ¿cómo van? ¿Hasta aquí vamos bien? Observen, y aprovechando lo que dijo ahorita su compañero Santiago, dice que se desplaza 2 unidades de manera negativa en X y 2 unidades de manera negativa en Y. O bien si lo hacen más chiquito, más grandote, puede ser menos 1, menos 1, menos 3, menos 3, o menos X, menos X, que es lo que nosotros pusimos de manera general aquí. ¿Sale? ¿Se dan cuenta cómo todo cuadra? Porque él quiso desplazarlo 2 unidades, pero yo había propuesto una. Alguien de manera general puede decir que esto se desplaza menos X y menos X, el mismo número de unidades de manera negativa, tanto en X como en Y. ¿Sale? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí, profesor. Gracias. Bueno, ahí está el vector V, calculado de manera numérica, calculado a través de esta expresión. Nada más algo no me está cuadrando aquí con la expresión. A ver. Si yo sustituyo un valor aquí de X en 3, sería menos 3 más 1 menos 2, que es lo que estamos obteniendo aquí. Pero este valor de 3 me da menos 7. Algo escribimos mal. Ahora vamos a repasarlo. Ya sé que escribimos mal. Tenemos que partir del punto 4, menos 1 para decir que se desplaza menos X unidades y menos Y unidades. Y no lo puse yo aquí. Nada más puse el valor de menos X, menos Y y después se transforma a menos X, menos X. Pero no es correcto. Así que toda esta parte de V, en principio, que se calculó de manera numérica, es correcto. Y voy a hacer la corrección. Esto lo voy a dejar aquí. Si se calcula de manera numérica. Y voy a borrar esta parte de aquí que es incorrecta. El planteamiento inicial era correcto, pero ya me pasé con la goma, así que ni modo, lo volvemos a escribir. El vector V, lo que habíamos escrito, es el segmento CD y que es igual a D menos C. Ahora, el punto D, me voy a borrar esta parte de allí porque está muy encimado sobre el diagrama. Partimos de 4, menos 1 y restamos X unidades y Y unidades. Así que el punto D, no sé si estén de acuerdo conmigo,
sería el valor de 4, que es el punto de partida, y siempre va a ir en dirección contraria a x4 menos x, coma, el valor de y es menos 1, y sería el valor de menos y, que después sustituimos por una sola incógnita y que dejamos como menos x también. Así que el error fue que no pusimos el punto de partida. Y a esto se le resta el punto c, que es conocido, y que es el punto 4, menos 1. Ahora, si nosotros restamos las componentes, sería 4 menos x en x, y a eso le restamos 4, coma, para y menos 1 menos x, y le restamos menos 1, que es más 1. Y esto va a ser igual a 4 menos x menos 4, a menos x, y menos 1 más 1 que se cancelan, coma menos x. Ahora sí, ese es el vector. Menos x, menos x. Y yo si sustituyo el valor de 2, pues entonces obtengo el menos 2, menos 2. Eso sí es correcto ya. ¿Sale? El error entonces fue no haber considerando de dónde partíamos, que es el 4, menos 1. Está expresado lo mismo, pero partiendo de ese punto, del punto C. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para W. W va a ser igual al segmento que va de E a F. Y va a ser igual al punto F menos el punto E en vector de posición. Es decir, el vector de posición de F menos el vector de posición de E. Ahora, el vector de posición de F lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es? El 8,1. Así es, 8,1. ¿Y el vector de E lo conocemos? ¿La Y es la misma o no será la misma? Analicemos. La y es la misma, el que varía es x. Exacto. Y varía de manera negativa, ¿verdad? Yo resto tantas unidades de x quiera para llegar al punto E partiendo del punto F. Es decir, el punto E siempre va a ser menor a F. Por lo tanto, hay que restarle esas unidades en x que yo quiera. Así que en x sería partiendo de 8. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Partiendo del punto F, que es el conocido, que es 8,1. Voy a restar yo en x, así que sería 8 menos x, coma, y el valor de y sí es exactamente el mismo, coma 1. ¿Cuál es la resta entonces de estos dos vectores de posición? Menos x, 0. No, no es menos x. Es más x. Sí, disculpen, no cambié el signo. Ajá, no te preocupes. Sería 8 menos 8, 0. Menos x más x, coma 0. Eso sí está muy bien. Observemos. Si yo le doy x igual a 2, sería 2,0. Pues sí, se mueve 2 unidades de manera positiva en el eje de las x y no se mueve en y. Si le doy x igual a 1, sería el vector y, ¿verdad? 1,0. Pues entonces aquí tendría yo mi vector y que se mueve en dirección del eje de las x y que es unitario. O si quiero que esté más alejado y que esté a 5 unidades, sería el 5,0, etcétera. ¿Sale? Esto es de manera general. Si alguien establece este punto igual de manera hipotética, no es que sea correcto, pero si alguien no lo puede plantear así de manera general y quieren dar valores numéricos a los puntos, pues pueden establecer también, así como aquí lo hizo su compañero Santiago, que le gustó que fuera 2, menos 3. A ver, invéntense el punto E, ¿qué les gustaría que fuera? La Y es la misma. X, ¿cuánto les gusta que valga? 6. Sale, 6. 6,1. Está a 2 unidades de F. Es correcto, sin ningún problema. Así que pueden hacerlo de las dos maneras. Inventando los puntos, si no pueden plantearlo así de manera general, pues invéntense los puntos entonces, ¿sale? Yo ya tengo aquí cuánto vale también el vector W. Y por lo tanto ya podemos ahora sí sacar la componente escalar. Esto fue lo más laborioso. Lo demás es aplicar las fórmulas. Componente escalar, y ya lo voy a hacer en otro color, perdón, para no confundir respecto a los cálculos de los vectores. Componente escalar de U sobre V.
Ah, no, sobre W. Disculpen mi dislexia. Es lo que nos pide el inciso A. U sobre W. Pues voy a escribir la formulita tal cual, que sería U.W sobre el módulo de W. Así que, ¿cuánto vale U? Lo voy a ir cuadriculando para que no nos perdamos. Menos 2,2. Ajá. Menos 2,2. Producto punto con W. ¿Cuánto vale W? X,0. Todo dividido entre el módulo de W. ¿Cuánto vale el módulo de W? Sería la pregunta. X. Así es. X. Lo que quieran. Si su compañero dijo 6,1 respecto de 8,1, X valdría 2. 2,0 sería el vector y el módulo sería 2. Sería la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado, que es X, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos aquí X en el módulo de W. Esto planteándolo de manera general. Si aquí ustedes hubieran dado números, aquí para lo que había propuesto Santiago sería 2,0 y esto dividido entre 2. ¿Sale? Primero lo vamos a hacer de manera general y vamos a ver cómo las X se van a cancelar y no me importa cuánto valga el punto E. Eso es lo padre de hacerlo así de manera general. Hago el producto punto menos 2 por X, menos 2 veces X, más 2 por 0, más 0, pues lo dejo como menos 2X. Todo esto dividido entre el módulo de W que vale X. ¿Cuánto vale la componente escalar de U sobre W? Menos 2. Menos 2. Y observen lo que yo les decía hace ratito aquí de las componentes escalares y vectoriales cuando va en sentido opuesto. Observen cómo va U y cómo va W. U va en sentido opuesto de W, ¿están de acuerdo? Si yo lo dibujara aquí para el inciso A, y lo voy a hacer muy, muy chiquitito para que quepa en cada uno de los incisos, U va en esta dirección y W va en esta dirección. Ay, pensé cambiar de tinta y no lo hice, perdón. Y W va en esta dirección. Esto es W y esto es U. Por eso es que nosotros observamos que la componente escalar, cuando proyectamos de manera ortogonal sobre W, va en sentido opuesto y por eso da negativa de 2 unidades. ¿Sale? Ese es el inciso A. El inciso B, ya nos vamos a ir más rápido porque hicimos los primeros cálculos, así que ya no deberemos tener problema alguno en hacer la sustitución. Disculpe, Sería, maestro, tengo una duda. dime, Entonces la componente escalar, el signo de la componente escalar nos va a indicar la dirección que va a llevar esa sombra del exacto, vector proyectado. exacto, como la sombra va en sentido opuesto de W, por eso nos está dando negativa. ¿Estás de acuerdo? De W va acuerdo, hacia el maestro. otro lado, va a la derecha, y la sombra va hacia la izquierda. Así como lo estoy dibujando, pues, en el espacio de 3 dimensiones está... Ah, no, está en el espacio de 2 dimensiones esto. Entonces sí queda así. Derecha W, izquierda sombra. Esto pudiera ser de manera general en el espacio de 3 dimensiones, pero bueno, ahorita no lo vamos a complicar. La componente vectorial nos piden ahora de U en dirección de W. De U en dirección de W. Y si ustedes recuerdan, lo que vimos sigue siendo la misma componente escalar de U en dirección de W que ya teníamos calculado. ¿Por quién? Por el vector unitario ¿De quién? de W. Exacto, sobre el que se proyecta, de W. ¿Sale? Por el vector W unitario. Así que la componente escalar, aprovecho lo que tenía en el inciso anterior, es menos 2, y voy a calcular el vector W unitario. ¿Cuánto vale W unitario? X, 0 entre el módulo de W. Recuerden que para sacar un vector unitario es el vector entre su módulo. X, 0 entre X. Ay, perdón. Y esto va a ser igual a menos 2. ¿Y cuánto vale X, 0 entre X? 1. No puedes darme número. Es un vector. X entre X, 1. 0 entre X, 0. 1,0. Ajá. Y es el vector Y. ¿Verdad? Menos 2 veces Y. Esa sería la respuesta. Ojo, hagan la distinción entre vector y escalar, porque si no van a entregar resultados equívocos.
Inciso C. Ahora me voy con verde. Me piden componente escalar de U en dirección de V. Así que esto va a ser U.V entre módulo de V. Vamos a sustituir valores. U es menos 2,2. Menos 2,2. Ajá, gracias. Producto punto con V. Aquí está V. Menos X, menos X. Todo esto dividido entre el módulo de V. ¿Cuánto valdrá el módulo de V? Vamos a calcularlo aquí abajito. Será igual a la raíz cuadrada de menos X elevado al cuadrado más menos X elevado al cuadrado. Sería raíz cuadrada de 2x cuadrada. Sí. ¿Y esto se puede simplificar? Como x raíz de 2. Ajá. O raíz de 2 por X, ¿verdad? Muy bien. Ya sabemos cuánto vale el módulo de V. Pues entonces ponemos la raíz de 2 por X. Hacemos el producto punto en la parte superior. ¿Cuál es el resultado? 2x, Ajá. coma. Ajá. No. Es producto punto. Se suman. Recuerden, es la suma de productos. Menos 2 por menos X, 2X. Más el producto de las Y's, 2 por menos X. Menos 2x. Exacto. Recuerden que es una suma de productos, ¿sale? Aquí no es un vector, es un escalar el producto punto. Dividido entre la raíz de 2 por X. ¿Resultado? 0. Sí, se cancelan 2X menos 2X. Pues me da 0. Ya sé que esa es la componente escalar. Ahora vámonos con componente vectorial, pero al revés, de V sobre U. Esto lo vamos a hacer ya en otra tinta. Inciso D. Nos piden componente vectorial de V sobre U. Y esto va a ser entonces la componente escalar, que no la tenemos. Vamos a escribirla. La componente escalar de V sobre U es V punto U sobre módulo de U. Esa es la componente escalar por el vector U unitario. ¿Sale? Esto va a ser igual entonces. V punto U. V es menos X, menos X. Producto punto con el vector U menos 2,2 sobre módulo de U. No habíamos sacado módulo de U, pero es buen tiempo para hacerlo. ¿Cuánto vale el módulo de U? Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería raíz de 8. Ajá, que es 2 veces la raíz de 2. Así que escribimos todo esto sobre 2 veces la raíz de 2. Y todo esto por el vector U unitario. Pues el vector U unitario, voy a poner corchetes para poner que es 1 entre su módulo. Así lo sacamos, el vector unitario, ¿verdad? 1 entre el módulo del vector por el vector como tal, menos 2,2. Vamos a simplificar. Hacemos el producto punto, por favor. Menos X por menos 2. 2x menos 2x. Todo esto dividido sobre 2 veces la raíz de 2. Y todo esto por... Vamos a calcular el vector unitario nada más para practicar. Ya sabemos que esto nos va a dar el vector 0, pero bueno, para practicar, ¿cuál sería el unitario de U? Menos 1 sobre raíz de 2. Coma. Coma 1 sobre raíz de 2. Perfecto. ¿Sale? Y esto va a ser entonces igual a 0 por el vector menos 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2. Y esto va a ser igual al vector 0, que se puede escribir también así, como el vector 0. ¿Dudas? Ups, por admitir a su compañero, yo estoy apretando aquí. La aplicación no está. ¿Dudas?
No, Yo sí maestro. tengo una, profe. Sí, Es que no entendí muy bien por qué salió -1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. No sé si me lo podría explicar. sí, es la multiplicación de este término numérico que se encuentra fuera del vector por cada uno de los elementos del vector, Edith. 2 que multiplica y 2 que divide se van a cancelar. Entonces me queda nada más 1 entre raíz de 2 negativo para X y positivo para Y. Sí, tienes razón, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? Cualquiera que tengan. Ahora, me voy con los incisos C y D para dibujarlos, ¿sale? U en dirección de V y V en dirección de U. Voy a abstraer nada más la parte de los vectores U, que viene a 45 grados de esta manera, y V, lo voy a dibujar en otro color, que viene a 45 grados de esta otra manera. ¿Qué ángulo están formando? Me los voy a poner justo en el mismo vértice. ¿Qué ¿De ángulo 90 forman? grados? 90 grados. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la componente escalar de U sobre V? Pues 0. Si yo proyecto la sombra de U, que es el azul, sobre V, que es el verde, pues no me va a proyectar sombra. Y al revés, la componente vectorial de V sobre U, pues igual, si yo lo proyecto me da 0 por el vector U unitario, pues me va a dar el vector 0. ¿Sale? Yo tengo una duda, maestro. Sí, los que tengas. Igual. Si nuestra componente escalar posee signo negativo, ¿siempre la componente vectorial de ese será negativa? Sí, de signos contrarios, por eso decía. Yo hace ratito, vamos a suponer que la componente escalar, esto es algo hipotético que estoy planteando. La componente escalar de un vector A sobre un vector B va a ser igual a -1, ¿sale? Y sabes tú que el vector unitario sobre el cual vas a proyectar después, vamos a suponer que sea B unitario, va a ser igual a el vector, a ver, un medio más raíz de 3 sobre 2. Y con signo negativo X y positivo Y. En el momento en el que tú sacas tu componente vectorial, no es que sean negativos, van a cambiar de signo, ¿sale? La componente vectorial de A sobre B va a ser igual a la componente escalar por el vector unitario de B. Entonces lo que ocurre es que cambien signo, es de signo contrario la componente en X y la componente en Y. ¿Sale? Lo que ocurre es que hay un sentido opuesto de un vector respecto del otro. De acuerdo, maestro. Gracias. De nada. Y Fabián, me estás preguntando cómo se obtiene el unitario. Si yo te doy el vector A, igual esto es ya fuera del ejercicio, de componentes 1, 3, menos 2, el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 14. ¿Sale? Sería 1 más 9, 10 más 4, 14, raíz de 14. El vector A unitario es 1 entre el módulo de A por el vector A. Y esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de 14 por el vector A, 1, 3, menos 2. Y lo pueden dejar como un escalar multiplicando un vector o pueden multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector y dejar 1 sobre raíz de 14, 3 entre raíz de 14, menos 2 entre raíz de 14. ¿Sale? Así se obtiene el unitario. ¿Sí quedó claro? ¿Fabián? Ok, gracias. Bueno, pues con esto concluimos la clase. El día de mañana. A ver. eh, Fabián está preguntando en el inciso B, ¿de dónde salió la I? Es el vector 1,0, Fabián.
y el vector 1,0 es el vector y. Recuerden nada más, esto es igual de fuera el ejercicio, el vector 1,0 en 2 dimensiones o bien el vector 1,0,0 es el vector y. El vector 0,1 o bien 0, 1, 0 es el vector j. Y en 3 dimensiones nada más, 0, 0, 1 es el vector k. Es de lo que vimos en la sesión pasada. ¿Sale? De la forma trinómica de un vector y cómo los vectores unitarios en dirección de los ejes x, y, z se representan con i, j y k. De nada. Pues con esto concluimos la sesión. Prepárense para el examen el día de mañana. Es probable 4 reactivos. Todavía no diseño el examen. Y muy importante, sigan las instrucciones al pie de la letra. Por la cantidad de trabajo que tengo, el examen va a ser contestado en la plataforma y subidas las evidencias a Classroom. Esto quiere decir que sí se va a contestar en la plataforma. Se van a meter los resultados en la plataforma y la plataforma les va a dar su resultado, el cual puede ser ajustado hacia arriba o hacia abajo dependiendo las evidencias. Pero es importante que lo contesten en la plataforma, en Apslan. Ahí tendrán que meter sus resultados y de manera inmediata les va a dar su calificación, que puede ser la real o la aproximada. Si por algo la plataforma, como ocurre, pues comete algún error porque se metieron en orden distinto los valores o qué sé yo, pues entonces yo corrijo la calificación y la calificación se modificará de lo que les da la plataforma, pero en primera instancia sería una calificación ya muy aproximada a la real o bien la real, la de la plataforma, ¿sale? Así que por favor sigan las instrucciones. Y les voy a dar quizá unos 15 minutos de más, 20 minutos de más o quizá hasta la media hora como lo hacemos siempre, para que primero suban sus evidencias a Classroom y después suban los ejercicios en la plataforma. ¿Esto por qué? Porque desafortunadamente en álgebra, en los dos grupos, me pasó lo siguiente. Primero le daban clic a terminar el intento, enviar el examen en la plataforma, les daba una calificación y decían, chin, me equivoqué en el inciso B de la segunda pregunta. Revisaban, corregían, subían corregido el examen a Classroom. Yo decía, bueno, ¿por qué si está bien en Classroom está mal en la plataforma? Ah, pues porque lo borraron, porque se hizo la corrección. Así que para evitar malos entendidos, primero se sube el examen a Classroom. Y una vez que se suba el examen a Classroom, se sube el examen de la plataforma para que les dé su calificación. ¿Sale? De todas maneras, yo voy a estar conectado mañana con ustedes de 7, bueno, desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, quizá 9:15, deje abierto el examen en la plataforma porque es muy importante. No se puede subir un solo minuto tarde el examen en la plataforma, se cierra por tiempo y ya no hay cómo abrirlo. Así que es muy importante que ustedes suban en, perdón, en tiempo el examen Apslan, ¿sale? Y primero lo hagan a Classroom, así que necesitan ordenarse muy bien. Van a ser 4 ejercicios casi seguro, así que tienen tiempo de sobra para subirlo a Classroom bien digitalizado y para enviar su examen. ¿Alguna duda de esto que estoy mencionando? Profesor, entonces el examen se va a volver a abrir a las 6:30, ¿verdad? Sí, así es. Y se contesta en la plataforma. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. La plataforma les va a dar su calificación. ¿Sale? Sí, gracias. A ti, Elizabeth, la cual va a ser corregida por mí en caso de que la plataforma cometa algún error. Y sí, por favor, Rogelio, se conectan a la clase. Yo desde 6:30 estoy conectado. Para cualquier duda que tengan o inconveniente, me lo hagan saber a la brevedad y no les afecte esto a ustedes. ¿Vale? Bueno, pues mucha suerte para que su segundo parcial sea exitoso y puedan empezar a librar ya la asignatura, se olviden de la misma y vayan ustedes solventando todas las materias que tienen para que tengan una carga de trabajo inferior hacia los finales. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense, que tengan bonito día. Nos vemos el día de mañana por aquí, 6:30 de la mañana para examen. Un abrazo a todas y a todos. Bonito día. Bye. Igualmente, maestro, gracias. Gracias por Gracias. todo. Buen día. Hasta luego, profe.